21 minutos en la República del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bienvenidos a otra clásica edición de Mano a Mano. Es jueves, recta final de este mes de octubre. Rápidamente invitamos a que se presente la doctora Alejandra Peralta. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches también aquí al doctor que nos acompaña. Juan Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches, a las órdenes, Roberto. Sí, estamos acá para conversar de esto que nos preocupa y mucho. Hay una ausencia de política penitenciaria en Paraguay. ¿Se puede partir de esa premisa si uno se retrotrae en tiempo y espacio? ¿No es una nueva problemática, doctora Peralta? No, por supuesto que no. Es una problemática ya de varias décadas, de varios gobiernos. Esto no empezó ahora, no empezó en el gobierno anterior tampoco. Ya venimos trayendo este problema al sistema penitenciario y no es una prioridad para el Estado. Evidentemente no está en la agenda de prioridades del Estado, por lo tanto las políticas públicas tampoco son prioridades y no son políticas eficientes. Juan, ¿cómo uno puede retratar la situación actual de los centros penitenciarios de nuestra nación? En primer lugar, que la cárcel es un fracaso y en su fracaso está su éxito. Porque o sea, es paradójico. Es paradójico. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Foucault en los años 1980, cuando analiza, empieza a decir, los congresos penitenciarios de finales de 1890 hablaban de los mismos problemas que hoy tenemos. Ya, pero hacinamiento, sobrepoblación, no sé. Y ahí vamos al retrato de la cárcel de hoy. La cárcel hoy es una usina productora de dinero, de muchísimo dinero. En toda la región latinoamericana. En Paraguay específicamente, ¿no? Ajá. En América Latina esto varía un poquitito, pero sí, en general sigue produciendo dinero. Y el poder político, Roberto, eso es lo más problemático de todo esto, se sirve de ese dinero, le sirve de ese dinero, y por eso, en el sentido de lo que decía Alejandra, conviene que esto continúe así, y por eso hay un status quo que conviene a ciertos estamentos del poder. Porque genera plata, se financian campañas políticas, se ponen operadores políticos como directores para que sigan recaudando, se le pone una meta, Roberto, para que junte por día, por mes. Entonces estamos hablando ciertamente... O sea que es una empresa, entre comillas. Es una empresa productora de dinero. Entonces es allí el problema. Si cortamos eso, sí, efectivamente, vamos a tener una política de reinserción, de tratamiento, de lo que dice para lo que está la cárcel. ¿Y hay un estimativo de cuánto dinero corre por día? Y depende de cuánto, por sobre todo depende de dónde. El Tacumbú tiene varios rubros. Nosotros hicimos unos cálculos solo en cocaína, de la venta más o menos 20 kilos al mes, tanto para dentro de la penitenciaría como para fuera de la penitenciaría. Entonces se sabe que el gramo se está vendiendo a 50.000 guaraníes y por tanto estimamos una producción de cerca de 1.000 millones de guaraníes en cocaína, manejado por un grupo en este momento, al mes. Si vamos al rubro de hospedajes de lujo, hospedajes VIP, estamos hablando de cuánto... Vamos a irnos a lo que fue más caro en su momento. Lo de Jarvis, que costó cerca de $20.000 en su momento. Al mes. Hoy, como eso, hay 22 aproximadamente. O sea, siguen similares a lo de Jarvis, ¿no? Se desmontan, se vuelven a montar. De 5 a 4 estrellas, ¿no? Se vuelven a montar, ¿no? Y si calculamos a $10.000 por mes el alquiler, estamos hablando de $200.000, o sea, en dos rubros. Y luego tenemos las privadas. Solamente en Tacumbú. Eso es solo Tacumbú. Y luego podemos hacer el cálculo de Emboscada, que es el otro gran centro de productor, porque tienen por la cantidad de gente que tiene, y luego ya vienen las penitenciarías regionales en donde se paga por teléfono, por privada, por pasar un control, por estudiar, o sea, por absolutamente todo, Roberto. Cuando ustedes hacen un seguimiento de esta naturaleza y son muy recurridos, ¿por qué? Porque tienen una opinión autorizada, ¿cómo lo hacen? No son referentes gubernamentales, pero igual tienen información, no sé si tienen por dentro también gente que de alguna u otra manera va generando una suerte de cuadro pictórico del día a día, doctora Alejandra. Sí, realmente es un poco de todo, ¿verdad? Es la experiencia, es también la academia, se van conjugando un montón de cosas que hace que podamos sentarnos y hacer un análisis de la problemática, pero por sobre todo, Roberto, recogiendo un poco lo que decía Juan, cuando tenemos un problema recurrente y vemos que nos está tomando una solución,
¿verdad? Ya no podemos hoy decir al Estado no le importan las cárceles porque no le importan los presos porque no son votos. Finalmente son una población que no les interesa porque están allí encerrados. Pero sin embargo nos damos cuenta que ya está empezando a ser un problema de seguridad nacional, que los crímenes se planifican adentro, se ejecutan afuera y que eso genera un problema que puede ser, que es la piedra en el zapato del gobierno. Sin embargo, no se toman las medidas para evitarlo. Eso que me trae como resultado del análisis de que se están sirviendo de eso. Como decía Juan, es porque conviene la crisis penitenciaria. Porque la crisis conviene. Es lo mismo, hagamos el mismo análisis. Si decimos que una de las causales del hacinamiento es el abuso de la prisión preventiva, y ya existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia que recuerda a los jueces penales no abusar con la prisión preventiva, pero se sigue abusando. ¿Por qué es? ¿Porque no les importa? No, porque resulta que también la imposición o el levantamiento, la suspensión de las prisiones preventivas también son un negocio. Entonces, en tanto y en cuanto yo me pueda servir de esto a los efectos de la corrupción, esto va a seguir así. O sea, como decía Juan, es tan contraproducente porque evidentemente que se tiene un diagnóstico, es un cáncer, sin embargo no se combate, al contrario, dejan que crezca el tumor. Si vos tenés una gotera en tu techo y vos sabes que cada vez que llueve te va a gotear y te cae el agua ahí, lo que vas a hacer, evidentemente antes que llegue la siguiente lluvia, es cerrar tu gotera, ¿verdad? A menos que vos te sirvas de esa agua y te sea de beneficio para algo. Entonces es lo mismo, siempre que el problema no se solucione, y es un problema recurrente, como te decía, ya de varias décadas, lo mismo sucede en el Poder Judicial con la prisión preventiva. Que hoy tenemos, Roberto, o sea, y respondiendo a tu pregunta anterior, yo produzco información como investigador de la Universidad Nacional de Pilar y del INESIR. O sea, yo soy rentado por el Estado justamente para estudiar estos fenómenos. Soy investigador nivel 2 en el ¿Pero cómo lo CONACYT. haces? Porque al final, o son yo uso técnicas... métodos etnográficos, tengo toda una red de interlocutores en todo el sistema penitenciario. Porque ustedes son los que salen y verdaderamente pintan de otra manera, porque tenemos la contraversión del Estado. Entonces digo, ¿cómo si ustedes no entran? ¿Cómo si ustedes no saben o lo hacen? Entramos. En mi caso yo trabajo desde el 2005, o sea, hace casi 20 años. Bastante tiempo. Y en todo este tiempo fui perfeccionando tanto mi método como mi teoría, por eso hice el doctorado, hice la maestría en criminología, y a partir de allí las redes de interlocución en todo el sistema penitenciario, tanto con actores del sistema estatal, porque hay mucha gente que está muy enojada también con todo lo que pasa, y actores del sistema penitenciario, la población privada de libertad. Entonces, esto se va construyendo a lo largo del tiempo, se mantiene, exige un ejercicio permanente. ¿Fuiste amenazado alguna vez? Porque no. Cuando dice la doctora Peralta, pasó a ser un problema de seguridad nacional. O sea, ya no estamos tratando pero es que ahora tenemos un problema que es diferente a hace 5 años. Hoy la cárcel ya no separa población del barrio. Hoy tenemos una integración barrio-cárcel, y desde la cárcel se van, como ella lo también decía, planificando, ejecutando delitos. Y hoy es que tenemos una diferencia con todo el resto del país. O sea, a la población penitenciaria se allonaron los pobladores también de todo el barrio. Hay una integración porque se están empoderando y están planificando acciones que se ejecutan en el contexto del barrio. Y eso se da con el consumo de sustancias prohibidas, con el crack principalmente. Cosa que no teníamos nosotros como un problema hace 5 años. Tampoco éramos un centro de distribución de cocaína hace 5 años. O sea, era diferente la realidad. Hoy sí, la cárcel, Tacumbú como un símbolo de integración, cárcel, barrio. Por eso es que cuando hay un problema en Tacumbú, la gente viene. Hay mucha gente que viene, se esposa, recordarán aquel muerto que vinieron a velarlo en Tacumbú. O sea, nos está dando signos alarmantes. No, y en San Pedro, cuando se declaró la alarma, era que descabezaron no sé a cuántos internos, ¿no? En el 2019 a 10 personas. Entonces, pero esto fue creciendo, pero las autoridades públicas prefirieron seguir recaudando dinero antes que solucionar el problema. Pero hoy tenemos problemas de consumo problemático en todo el departamento central. Asunción y Central tienen sus índices delictivos en aumento. Tenemos más homicidios en Asunción y Central, a diferencia de todo el país. Cuando en todo el país baja, acá está subiendo. Estos homicidios se dan con disputas territoriales y las muertes vienen a ser simbólicas. O sea que el cerebro se mata ya dando ejemplo con el cuerpo, se descuartiza, se corta, se mete en bolsas. Ya tienen un ritual de iniciación ya forma parte de esta consolidación. Y todo esto lo que nos va a llevar, Roberto, Alejandro y audiencia, es a la pandilización. O sea sería el siguiente eslabón. El siguiente paso. O sea, eso sería lo trágico. Cuando en los barrios, en las comunidades, empiecen a haber grupos
de personas, jóvenes por sobre todo, que tengan ya lo que se llama en criminología una carrera delictiva. Claro. O sea, El Salvador es un ejemplo, ¿no? todo Las ese maras. tipo de cosas. A eso vamos si es que esto no se soluciona de raíz. Antes de preguntarles y cómo hay que encarar, y Alejandra, que es especialista en derechos humanos, ¿cómo se desarrolla ese concepto ante este tipo de extremos? Una población que evidentemente viene ya alienada. Entonces, finalmente, si el Estado perdió soberanía, ¿cómo se puede reivindicar el derecho de aquel interno que pretenda reinsertarse, pero que a veces cae víctima otra vez de sus propios padres que le exigen a que sea parte del mismo sistema que hoy ha permeado absolutamente al sistema en sí, en general? Bueno, es bastante compleja realmente la pregunta y bastante compleja también la solución, ¿verdad? Porque tenemos dos cuestiones en tu pregunta, Roberto. Por un lado, el trabajo de reinserción que se da en personas condenadas. Nosotros en Paraguay en nuestras cárceles tenemos una mezcla de personas procesadas con personas condenadas. Las personas procesadas son un 65%, entonces es muy poca mi población condenada, son apenas 5.500 personas sobre quienes no puedo trabajar eficientemente porque tengo una superpoblación de personas que están procesadas, que no están condenadas, que no pueden ser sujetos de los programas de reinserción porque no están condenados, son procesalmente inocentes. Claro. No pueden reinsertarse. Ok, entonces allí ya se produce el primer problema. En segundo lugar, también hablamos de la prohibición del empleo de torturas o de malos tratos, ¿verdad? Que no se puede. ¿Por qué? Porque como sociedad, cuando nos pusimos de acuerdo en el 92 y celebramos un pacto constitucional, lo que cedimos a cambio de nuestra seguridad, de nuestros bienes, de nuestra vida, es nuestra libertad, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo y dijimos, cedemos hasta nuestra libertad, no nuestra integridad física, no nuestra integridad psíquica. El Estado no puede intervenir sobre eso porque no cedimos eso, cedimos solo nuestra libertad. Entonces, allí es donde el papá Guazú, el Estado, tiene que realmente poder actuar sobre esa población sin tener que echar mano a la tortura, a los malos tratos, a los tratos humillantes y denigrantes, o dejarles sin comida, o hacer cuestiones que atenten contra esas normas básicas que no cedimos. Esta separación de que habla Alejandra es central, Roberto, porque la actitud de la persona condenada es absolutamente diferente. Es como cuando te dicen a la procesada. Es como cuando te la dicen, tranquilidad que tiene el condenado, porque ya sabe, va a estar 10 años, 15 años, 20 años, va restando. Entonces, se predispone de una manera diferente. Entonces, vos no podés trabajar en programas de reintegración social cuando 10 están procesados y 5 condenados en un mismo espacio. Con el último motín, dijeron que que fue después ajusticiado, le exigieron a que suba arriba a hacer de vigía. Él se negó porque creo que tenía que agotar 3, 4 semanas y salía por buena conducta. Claro. Sin embargo, le dijeron, si no haces, te matamos. Y él no sabía, estaba en la encrucijada y le costó la vida. Y es un mandato constitucional, o sea, y esa es una revolución que necesitamos hacer en el sistema penitenciario y que no nos va a costar plata. Separar a los que están condenados, son 5.000 en 17.000 personas, se pueden incluso alistar espacios, se pueden usar espacios de los militares que tampoco están siendo muy útiles en varios lugares. Entonces, usemos espacios territoriales. O sea, que falta una determinación política. Decisión política. Cuando Alejandra dijo poder, y me quedé en eso, ¿el Estado sigue ejerciendo jurisdicción en los penales? Sí, ha perdido, hoy, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando con 2.700 presos que hay en Tacumbú, aquí a 15 cuadras, hay 12, esta noche 12 presos, 12 guardias. 12. Sí. Y de el resto eso está haciendo... puedo presuponer que 6 trabajan luego para ellos, ¿no? Es casi seguro que haya una connivencia. 6 nos quedaríamos cortos. O sea, porque también es una cuestión de subsistencia. Porque en realidad hay amenazas, hay coacción, o sea, hay un montón de elementos que determinan que vos estés o no estés. ¿Por dinero o por amenaza? O por amenaza. Entonces, y recordarás muertos. En Pedro Juan hubo muerto guardia cárcel. En San Pedro fue ajusticiado otro guardia cárcel. Aquí en Asunción fue ajusticiado otro guardia cárcel. En Luque hace poco atentaron contra uno de los grandes emblemas del sistema penitenciario. Entonces, estamos hablando de una población altamente pero hay muchos que se vulnerable. preguntan, ¿atentaron porque era parte del sistema o porque demasiado bien hacía su trabajo? Bueno, y esas son cosas que tenemos que saber. Ahora, si yo soy presidente de la República, ¿por dónde tendría que empezar? Cumplir la ley. O sea, lo que necesitamos es cumplir la Constitución, empezar pero eso es muy genérico. Si separación progresiva. Yo le tuve ahí a Barcini y me dijo, yo en 3 meses voy a resolver esto. Mentira. Y yo le miré de reojo porque la época en que era reportero, hace 25 años, han pasado tantos ministros y todos tenían la varita mágica. Y así seguimos y ustedes dijeron que empeoramos incluso, ¿no? Empeoramos porque en realidad lo que se necesita es un plan a mediano, a corto y a largo plazo. Cuando te dicen hay nuevos presidios, ¿es la solución?
No, no, para nada. Lo que pasa es que nos perdemos mucho en la teoría, ¿verdad? Cuando entra alguien escuchamos siempre el mismo discurso y que está bien, porque que realmente es lo que está escrito, es lo que te dice la literatura, que es la superpoblación, que es el abuso de la prisión preventiva, que hay que trabajar en programas de reinserción y todo ese verso que ya lo conocemos, pero en realidad hay que... Es decir, hay que trabajar sobre la realidad y la realidad es la corrupción. La realidad es lo que él estaba mencionando, es una fábrica productora de dinero. Recordarás, Roberto, que se llegó a encontrar el laboratorio. ¿Cierto? El laboratorio. Sí, pero de pornografía infantil. Y de pornografía infantil. Sí, hay una persona que está condenada. Entonces, empecemos con sacarle a los condenados y llevándolo a un lugar. ¿Por qué no empezamos con eso? ¿Cómo si quisieron sacar y ahora justamente decían que cada tanto y que se vaya desagotando afecta justamente a este sistema, a este establishment? O sea que si hoy se plantea un habeas corpus, es probable que no puedan presentarle a Rotella, por ejemplo, ante la justicia, porque dice que él tiene 8 anillos de seguridad y nadie se anima a entrar a buscarlo. Tiene 1000 personas y les da tortilla a la mañana, les da crack a la tarde, juegan allí, o sea, tiene mucho dinero, o sea... Pero no empecemos con Rotella, empecemos con la gente que quiere salir de ese espacio. Eso se dijo, ¿por qué no sacamos 100? Y dice que no van a tocar al contrario, tienen que sumarle. Y no mandemos más gente. O sea, hay demasiadas formas de empezar. Todos los días se está mandando gente a la cárcel. ¿Y por qué no se le manda a esa gente a otro espacio? Porque en la medida que le vamos mandando gente a Tacumbú, a Rotella, Rotella es el que quiere poder. Exacto. Porque él es el que cobra por el ingreso, él es el que cobra por el espacio. Cuando nosotros llenamos los noticieros, justamente ya vemos nomás el resultado. O sea que la inseguridad. Famoso decimos, ¿es víctima o victimario el pobre pibe que viene adicto, víctima del narcomenudeo? Y finalmente hablamos de la reinserción, de la posibilidad, pero lo que el ciudadano común te exige es que se lo aprese, que se lo lleve a Tacumbú o a donde sea. Sin embargo, ustedes dicen que desde Tacumbú, ahí está el cerebro electrónico y ya sencillamente hablamos de las consecuencias en las calles. O sea que hay que socavar el sistema y después vemos qué hacer con los que... Hay que mantener, contener, no vamos a ir a chocar y a soltarla a todos tampoco, pero tiene que ser una cuestión progresiva, inteligente, en que el statu quo no se rompa, pero que efectivamente se vaya debilitando y finalmente... Hay que ser más vivos que ellos. Hay que desarticularlo. No puede ser que el Estado paraguayo se arrodille frente a Rotella. Pero estamos no arrodillados. Ahora sí. Ahora sí, completamente. Completamente, sí, una de las cosas que pidieron entre los que habían solicitado para levantar su motín era justamente que se abra de vuelta Tacumbú y que se permita el ingreso de más personas, ¿verdad? Le escuchamos a nuestro viceministro negociando con él y diciendo, te pido encarecidamente, te pido por favor encarecidamente. Entonces, evidentemente, estamos arrodillados ante el crimen organizado. Insisto, si ustedes son convocados mañana, yo soy el presidente, le digo, Juan Martín, presentame, ¿por dónde tengo que empezar? Doctora Peralta, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy determinado a potenciar una política que permita... Yo me sentaría a hablar con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, porque son los que determinan dónde van a la cárcel, y empezar un sistema de integración de un sistema penitenciario, ir convocándole a condenados para trasladarlo a un espacio. Así de sencillo es, Roberto. ¿Y cuánto tiempo llevaría si uno hace una proyección? Ministerio del Interior, porque vos tenés, una de las cosas que mencionaste también es ese ciudadano común que dice, yo quiero que ese pirañita que me entra, que ella me entró 4 veces a robar en mi negocio, que lo lleven preso, porque viene, me roba mi despensa, me roba mi casa, me llevó mi gallina. Las comisiones vecinales lo garrotean, el tipo se despierta después. Y le vemos cada vez que ponemos cámara de seguridad, rompen todo y se van ahí a vender chespi en la plaza. Entonces también es necesaria la presencia del Ministerio del Interior a los efectos de trabajar en seguridad ciudadana. Pero por sobre todo, como Ministerio del Interior, convocarle a todos los líderes de opinión, periodistas estamos diciendo, de todos los sectores, contarle el plan, primero tener un plan, contarle el plan, pedir la colaboración. ¿No se percibe un plan? No hay un plan, no hay un plan. O sea, se le pidió hace varias veces a Riera, él no presenta, y los periodistas y las periodistas y los medios de comunicación tienen que ser actores principales de la construcción parte no solamente de la crítica, sino también de la solución. Porque la criminología mediática es lo que construye la imagen del delito y delincuente que existe. Y los periodistas no es que sean malos, sino que necesitan información para poder producir y reproducir. Y eso, ¿cuándo se dio que un ministro se siente en una mesa de diálogo con actores y líderes de opinión? ¿Conoces? ¿Te invitaron a alguna vez? Al menos en los últimos años no. Entonces, eso forma parte del fracaso de nuestro plan. O sea que tendría que ser parte de la estrategia. Obvio.
Hacemos una pausa. A la vuelta, porque tenemos muy poco tiempo, en el segundo, tercer bloque vamos a hablar también del Noviembre Azul, que está ahí a la vuelta, con una especialista uróloga. Pero van a tratar entonces de decirme si es que hoy nos encara una cirugía mayor, que es lo que nos espera para el 2024 y la proyección de lo que le resta de mandato al presidente Peña. Ya volvemos. Pero ahora ya recibimos en piso al profesor Freddy, que pregunta, ¿existe o no existe el pombero? Verdades y mentiras sobre el emblemático Caraí Pujare. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto, bienvenido. Buenas noches, profesor. Roberto, un gusto estar acá, buenas noches a la audiencia. Y sí, realmente existe. ¿Sí? Y son muchísimas las personas que tienen pruebas fehacientes, que vivieron experiencias con este ser. Ya. Vamos por parte. ¿Cómo se pronuncia? ¿Es un nombre artístico? ¿Cómo era? Akash viene de akáshico, porque soy maestro de registros akáshicos. Ya. Los registros akáshicos son los registros del alma. Sería como una biblioteca universal Sí. que contiene información de todo y de todos. Sería como un cerebro electrónico gigante. Exactamente, yo tengo acceso a ese registro para bajar información del éter. Akash es éter. O sea, sería la nube. Es la nube. Sí. Y yo he desarrollado la facilidad de bajar la información de la nube, del Akash, del registro universal, para saber información fidedigna Sí. sobre la situación que sea. ¿Y cómo uno enchufa, cómo uno sabe ante quién está, usted toca, impone la mano, usa, no sé, un pendrive? Depende de la situación. Cuando estoy en consulta con alguna persona que quiere saber qué situación se está dando, por ejemplo, tengo problemas con mi madre, desde niña me abandonó, me maltrata. Entonces yo busco la información de dónde viene esa situación, de por qué mamá le está maltratando a esta hija o a este Claro. hijo. Entonces puedo acceder a las vidas pasadas inclusive. O sea que existe la reencarnación también. Totalmente. ¿Sí? Bueno, pero no mezclemos, porque definitivamente es muy corto el espacio y nos llamaba mucho la atención porque el compañero Jorge Escurra hizo un material muy especial que midió muy bien, porque hoy por hoy la televisión tenemos como una suerte de electrocardiograma, ¿sí? Que va subiendo, bajando, Que mide el dependiendo rating, del sí. interés, el IVOPE. Y quiere decir que interesa, subyace ahí tantas verdades, sospechas. Algunos te dicen la ciencia desmiente, pero finalmente yo tuve alguna experiencia paranormal. Entonces, de entrada le pregunto, ¿el pombero qué es? ¿Es un espíritu? ¿Es alma en pena para los que creen, ¿no? Como en su caso, ¿cómo se manifiestan? ¿Es un ser incorpóreo, etéreo, o se puede encarnar en un animal o en una persona? El pombero es un espíritu desencarnado, Sí. es un muerto, es un humano muerto. ¿O varios humanos muertos? Son varios, infinitos humanos muertos que son pomberos, no es un pombero, son infinitos pomberos. ¿Solamente en Paraguay? No, en todas las culturas existe, son indígenas. Ellos fueron aborígenes que llevaron muy mala vida, eran adictos al alcohol, al cigarro, al sexo inclusive. Eran O sea que todo violadores. eso que se dice del bombero, chupa guaripola, le baja el cigarro Exactamente. y mujeriego. Es mujeriego, era violador de mujeres, Ala. llevaba muy mala vida ese indígena, de tal manera que al morir, en vez de subir al cielo, como se diría, ¿verdad? Baja a la oscuridad y queda atrapado en una dimensión oscura, de la cual no puede salir, Podemos a apreciar menos... incluso en imágenes que van de apoyo para ver de qué estamos hablando, porque verdaderamente es muy ilustrativa la charla si es que tratamos de desentrañar un misterio que finalmente ha pasado de generación en generación. O sea que es mito, es leyenda, sin embargo, usted ratifica Es una que realidad. Es una realidad. Es una realidad. Este indígena del cual estamos hablando, que lleva una vida mala, al morir desciende un peldaño en la oscuridad y queda atrapado. Sí. Y cree que sigue vivo. Y sigue queriendo su vicio de caña, de cigarro, mujeres. Entonces las personas del campo le ponen caña y cigarro para ganar su amistad y ser cuidados por él.
O sea que Entonces el dentro- bombero, en agradecimiento, cuida a la persona. ¿Y cómo va a tomar la caña si ya es un espíritu? No toma, absorbe la energía que exhala la caña o el cigarro. Absorbe la energía, nada más. En la Umbanda, por ejemplo, que es una religión Sí. africana, ponen ofrendas a los santos, a las entidades malignas también. La Y santería es africana. no es que vienen a comer, vienen las entidades y absorben la energía que emana esa ofrenda. O sea, Y por eso hace- es que como que se evapora la caña. Exactamente, emana una energía. Todo emana energía, todos somos energía, todos emanamos energía. ¿Y cómo se manifiesta el bombero? Depende de las condiciones en que se está dando la amistad o desemistad, de enemistad con el O sea, que te bombero. puede querer o te puede poner una O cosa. te puede atacar. ¿Atacar cómo? Generalmente la gente cuenta que arroja piedras, asusta a los animales, molesta. Genera- ¿Silva también? Silba, sí, silba. Imita a pollitos, caballos, cigarras. Entonces Son se diversas manifiesta. manifestaciones que podrían significar su presencia. Una entidad que... Claro, y depende de cómo se está manifestando, las personas saben si está molesto o está cuidando. ¿Usted En mi- llegó a ver a través de algún trance al bombero? Sin trance alguno, de forma natural. Veo una sombra oscura. En una ocasión me acompañó en el auto, ¿Sí? en una esquina cuando salía de mi casa. Miro a ambos lados para cruzar la calle. Al mirar a la derecha veo en mi asiento trasero un bulto oscuro. Y sabía que era él, que era uno de ellos. O sea, se Que puede me- convertir en bulto, pero proyecta... En realidad es una sombra, es una energía con forma Hay humana. cosas que están pasando en la recreación. Vamos a tratar de usar estas imágenes. Sí. Era Es una recorrido. energía con forma humana, Ajá. pero oscura. Es como, ¿alguna vez viste cuando se quema una llanta? Sí. Ese humo, O sea, como pero un humo con forma humana. grisáceo, negro, Un humo denso, denso. denso, con forma humana. Con forma humana. Con forma humana. Es una persona incorpórea, es un espíritu. Y este me acompañó y me hizo desistir de ese viaje que estaba haciendo para un cumpleaños una noche. Alteró mi GPS, me hizo doler la pierna derecha con la cual uno maneja, ¿verdad? Porque hay que acelerar y frenar con el auto automático. Hasta que me hizo desistir. Y cuando desistí de ir al cumpleaños en Altos, que era en Altos, cuando empiezo a retornar, se normaliza mi celular, desaparece el dolor en las piernas y se normaliza todo. Algún evento iba a ocurrir en Altos, tal vez, ¿verdad? O Tal sea, que a vez. vos te quiere. Me protege. Tenés un pacto con él. Tuve en otras vidas. O sea que En uno- alguna otra vida le había puesto caña y cigarro. Y en esta vida viene y se me acerca, estando yo viviendo en el bosque, porque vivo en un bosque en Areguá, se me acerca amistosamente pidiéndome más ofrenda, pero yo en esta vida ya sé que yo debo cortar toda ofrenda, todo lazo con seres que Una no- vez que empezás a ofrendarle algo, ya tenés que seguir. Hay que seguir, y eso una vez que empezaste, aunque mueras, sigue para tu próxima ¿Y encarnación. cómo desatás eso? Cortando todo lazo, todo voto, contrato y acuerdo que haya asumido con este ser en alguna vida. ¿Y cómo uno sabe si tuvo o no algún compromiso con él en vidas pasadas? Porque se te manifiesta. Se le manifiesta a las personas. ¿Por qué le busca más, de acuerdo al mito, para mí, urbano, las mujeres? Porque era mujeriego. Todavía mantienen Tienen eso. adicción al sexo, además de la caña y el cigarro. ¿Y con las embarazadas? Bueno, lo de las embarazadas, famoso mito que le embarazó el bombero del campo, bueno, eso más bien para disfrazar la Claro, situación sirve de un poco de un para- embarazo, sí, para una ¿verdad? cortina No de humo, deseado, ¿no? Sí. precoz tal vez, pero sí, cuida a las embarazadas, con las porque embarazó a muchas mujeres siendo un hombre vivo. ¿Qué era? ¿Un indígena común y corriente o tenía cierta graduación? ¿Era un cacique? ¿Qué era? En algunos casos son caciques, o en otros casos son chamanes, en otros casos son
¿Y de ciudadanos qué época comunes, digamos. hablamos? De la América precolombina, obviamente, no había luz, no había desarrollo, entonces ellos creen, entonces, de acuerdo a su explicación, que siguen en ese tramo de la humanidad. Exactamente, pero hasta hoy en día se van creando bomberos indígenas que mueren porque siguen habiendo indígenas. Hay bomberos nuevos. Sí, es un proceso por el cual todos, vos fuiste bombero alguna vez, yo lo fui alguna vez, todos hemos pasado por ese proceso, porque todos hemos sido monjes, asesinos, reyes, indígenas, hemos sido monjas. ¿Cuántas reencarnaciones uno puede tener? Yo tengo 4 millones. ¿Cómo sabes? Por el registro Por el akáshico, registro. porque yo puedo acceder al registro akáshico e investigar los datos. O sea, 4 millones de vidas tuviste. Como humano. ¿Cómo? ¿Y antes pudiste ser serpiente, cerdo? Antes no de sé? ser humano fui extraterrestre. Ah, ya. Estuve en otros planetas, con otras formas, otras evoluciones, porque somos seres que vivimos infinidad de experiencias. Nada se pierde, todo se transforma. 70 años son 7 y 7 años son 7 siglos. Imposible de encontrar una cifra exacta, son eones y eones, nunca termina. Somos seres que vinimos a vivir experiencias infinitas para, de acuerdo a eso, ir desarrollando nuestras potencialidades y llegar a ser nosotros mismos nuestros propios maestros, sin necesitar de santos, de ángeles, de Dios mismo. Porque Dios sería como nuestro papá. O sea, ¿usted cree en Dios? Claro, pero ¿qué pasa? Mi papá me crió, me educó, me mandó a la escuela, al colegio, facultad. Llega un momento que soy adulto y debo independizarme, no debo molestar más a papá. Más bien, debo cuidar de papá. Aunque en este caso no necesito cuidar de Dios, ¿verdad? Claro. Pero papá Dios, llega un momento que me suelta las manos y me dice, ve al mundo. Como un ciclo. Dentro de Es un ciclo interminable donde llegamos a un nivel donde nosotros somos Dios. Reconocemos la divinidad que somos nosotros. ¿Y hay algunos que ascendieron a ese nivel? Hay infinitas personas, infinitos Que van seres. entrando a un círculo ya más... Ya, los iluminados, los completamente iluminados. Esos ya no vuelven para reencarnarse. Ya no necesitan vivir en cuerpo físico. O Se sea que- integran al todo. ¿Alguna vez habrás visto la película Lucy? Es probable. Es No una recuerdo. mujer que le inyectaron unas drogas muy poderosas que se integraron a su cuerpo y ella empezó a evolucionar de una manera imposible de definir, ¿verdad? Donde ella llega a un estado de evolución total donde se integra al todo y O sea que desaparece. es como un todo. Vayamos a estas imágenes de apoyo que justamente esta era cuando aparece así como una sombra. ¿Por qué el bombero, nadie habla de él en la ciudad? Porque en la ciudad ya se pierde esa cultura, pero existen en las ciudades. O sea A que mí igual- me han seguido, yo tengo casa en Asunción. O sea que acá en el canal puede estar un bombero. Puede haber uno, porque estamos hablando de él y es como invocarle. Puede haber. Encima acá estamos sobre el Mangrullo. Es un cementerio esto. Hay infinidad de almas desencarnadas en el cementerio. Cuando empezaron estos bomberos a acudir a mi casa, yo había cortado los votos, contratos y acuerdos con ellos. Luego corté y pedí perdón, y esto servirá como guía a las personas que están viendo esto, que el primer paso, que cuando se siente presencia de bombero, es cortar, decir, corto, anulo y cancelo todo voto, contrato o acuerdo que haya asumido en cualquier momento. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Corto? Corto, anulo y cancelo ¿Cualquier? todo voto, contrato o acuerdo que yo, fulano de tal, haya asumido en cualquier momento de mi existencia. Eso ya abarca las vidas pasadas. Con este ser que se encuentra en mi campo energético, Campo llamado energético. bombero. Esa es la Entonces, denominación. eso hace que se corte. Pero ¿qué pasa? Como Sí. este es un ser que estuvo en la oscuridad y yo le daba ofrendas, lo mantuve en la oscuridad a raíz de las ofrendas que le daba. Entonces le hice daño. Claro. Entonces, Así como que se descolocan. el segundo proceso es pedirle perdón por haberle dado ofrendas manteniéndole en la oscuridad.
entonces ahí se desliga totalmente uno del bombero. Y cuando te dicen, el bombero le tocó al perro, y queda rengo. Eso ocurre porque los perros los ven y les ladran. O sea, la visión de los perros pueden apreciar. Los perros, los gatos y los caballos ven el mundo espiritual. ¿Los perros? Los gatos y los caballos. O sea, nosotros comúnmente no los vemos, pero ellos siempre los Hay ven. personas que sí tienen el tercer ojo abierto y pueden verlo. Los animales sí. Los animales sí, sí o sí ven. Por eso es que algunos te dicen que da la impresión que le está ladrando a alguien como que Al vacío, si lo ladra al viese, vacío. pero al vacío. Uno mira, Pero y no observa siempre la va a nada. ser necesariamente un bombero. Pueden ser otros espíritus, pueden ser demonios, pueden ser espíritus desencarnados de otro tipo de personas. Hay Todos una los infinidad de espíritus- una gama infinita de almas, de tipos de almas. ¿Todos que- los desencarnados son malos o no? No necesariamente. Por ejemplo, una persona que murió en un accidente, fue atropellado, muere en una situación donde no es consciente de que murió y se queda en ese lugar atrapado. Cruza la calle, lo atropellan, muere. Cruza la calle, lo atropellan. Se repite eternamente hasta que llega un momento en que puede abandonar ese espacio-tiempo gracias a oraciones, gracias a alguien preparado que le pueda abrir el portal, que es parte de lo que yo hago, ¿verdad? Abro portales para que estos desencarnados puedan elevarse. ¿Existe el cielo o no? El cielo y el infierno son estados de conciencia, son momentos que vivimos. Una persona que está en la cárcel siendo torturada está en un infierno. Una persona que se ganó la lotería toca los cielos, ¿verdad? Son momentos que vivimos, son estados, no son lugares físicos, no son lugares a donde acudimos. Son momentos y experiencias que vivimos. En cuanto a otros seres mitológicos, el Yacyretá, por ejemplo, ¿es historia o también existe? No puedo decir que existen o no porque no he tenido experiencias con el ¿Y Yacyretá. cuántas veces usted vio al bombero? Todos los días, ¿Eh? todos los días. ¿Cómo? No entiendo. O sea, usted tiene, si bien ya rompió el contrato con el Caraí Pujaré, entonces ¿por qué los ve? Sucede que empezaron a acudir a mí buscando ayuda para abandonar la oscuridad, porque yo tengo la capacidad de abrir los portales para que ellos abandonen la oscuridad. ¿Y dónde van cuando se les abren los portales? Van a un lugar donde son recibidos por los señores del karma, que es un consejo kármico, donde le dicen, bueno, esto hiciste bien, esto hiciste mal. El debe haber. Es tu libro, el libro de la vida. Sí. Por lo malo que hiciste, tenés que reencarnar y vivir situaciones negativas. Por lo bueno que hiciste, vas a recibir ciertas ayudas. Tengo casos de bomberos. Esa es la imagen que quería ver antes cuando pasa a la calle, que parece... estos son registros, no sé... Era una situación que fue grabada por unas personas que vieron a un bombero y grabaron y se asustaron mucho. O sea que ya me cansé de ver esto porque esto es un bosquejo nomás, pero si podemos acompañar ahí el que pasa, así como una sombra. Esta es la representación esa es la popular, imagen más- incluso tenemos muñecos de barro, efigies, y año tras año, entonces como que se va renovando y pasa de generación en generación. Este es un registro, el que bien dijo usted ahí. Es una parece un filmación animal que se de hizo, lejos, sí. pero sería entonces una sombra nomás, o sea que es pura Es energía. una forma, pero no... O sea que no- uno no le puede pasar, por ejemplo, la mano al bombero. No, se puede sentir su energía, Ahí está. pero no palpar como un cuerpo, como una mano física. No puede hablar tampoco. Yo me comunico mentalmente con ellos. Mentalmente. Sí. No, No oigo- ¿Qué, por ejemplo, te puede decir un bombero en pleno siglo XXI? En un caso, inicialmente, cuando ayudé al primer bombero a salir de la oscuridad, como estaba constantemente siguiéndome, le digo, el aico te vea, le digo, en guaraní. Guaraní era bombero. Guaraní son indígenas. Claro. ¿verdad? Entonces le digo, ¿qué es lo que necesitas? Le digo con mi mente, ¿verdad? Mentalmente me dirijo a él. Y me dice, ajá, sema putu, Uy. ya quiero ir a descansar. Ah, le digo, sí, bueno, entonces le digo, y abro el portal y se va. El famoso túnel de luz que se ve al morir. ¿Cómo se abre un portal? ¿Cómo usted procede? ¿Prende una vela, apaga las luces? ¿Hay una invocación, un ritual, un procedimiento, un tutorial? Muchos años atrás, cuando me iniciaba en esta parte, ¿verdad? Porque yo abarco muchas energías.
para ayudar a los desencarnados, encendía vela y rezaba el Padre Nuestro, hacía un montón de rituales hasta que lograra abrir el portal, ¿verdad? Pero ya con la experiencia, mentalmente nada más decreto que es abierto un portal, a través del cual es llevado al lugar que le corresponde al alma que se encuentra ahí. O sea que en ya ese así momento. como de un mouse, el señalador, un clic. Mental. Mental. Ni siquiera necesito... ¿A usted le desgasta eso? No mucho, pero sí alguna energía requiere. Pero en este caso ya no. Inicialmente sí, me dejaba Ahí está agotado. esta imagen, por ejemplo, si podemos ir a un primer plano, era que se viralizó, que llamó mucho la atención, parecía muy real, pero ahí no parece una sombra, profesor. No, ahí tiene forma física. Es probable que haya sido otra forma de existencia. Ese es más parecido a un luisón, que ya... El tuve luisón experiencia. también existe. Y sí, tuve experiencia con el luisón en mi barrio. Hay una persona viva que se convierte en luisón. Eso es cierto, o sea que uno puede, de la famosa magia negra. Es como una maldición que uno carga y tiene que ir en las noches de luna llena al cementerio a revolcarse sobre tumbas y convertirse en luisón. ¿Y cómo uno sabe que está llamado a ser luisón? Porque un luisón atraviesa, o sea, cruza entre las piernas de una persona y le pasa la maldición. O sea que todo eso que se decía siempre es así entonces, ¿no? Es así. Yo eso sí lo tengo comprobado, no el Yacyretá, pero luisón lo tengo Luisón comprobado. y bombero. Luisón y bombero, sí. Y también los vampiros. Cuando repetíamos en el libro del extinto gran maestro y cientista del idioma guaraní, el profesor Pedro Moliniers, en el Nacional de la Capital, nos hacía repetir en su libro bomberos a EPTI Carapé, bomberos a EPTI Carapé, Jahuepaba. Este es Jahuepaba. Sí, ¿tenía pelos el bombero? O sea, es velludo por el hecho de que, bueno, era un ser... Pero no todos los bomberos son velludos. Y como los indígenas de la época no usaban ropa, entonces... Claro, se le veía el vello, pero la mayoría de los aborígenes son lampiños. ¿Y la estatura por qué? Porque eran chiquitos. Es de estatura media. Los aborígenes no son de estatura alta. Y cuando dicen te puede apalear, te puede desatinar, él te puede tocar daños. Entonces. Puede causar daño. Energéticamente ellos te pueden alzar a un árbol, dejarte atado ahí. No necesitan tocarte físicamente. Ya. ¿Y por qué solo los indígenas que van muriendo y que no transponen esa barrera para entrar al túnel de la luz se pueden convertir en bomberos? ¿O cualquiera puede finalmente terminar como ellos? Los humanos comunes, como ya nosotros, digamos, civilizados, se convierten en una entidad conocida en el candomblé, en la umbanda, que son las religiones africanas, en Eshu. Sería un íncubo. ¿Un qué? Íncubo. ¿Qué es eso? Es una categoría espiritual negativa, oscura. Los cafichos de las prostitutas, pendencieros, jugadores, se convierten en Eshu, que sería el equivalente al bombero que no es indígena. Ya es un bombero civilizado. Se convierte en Eshu, los humanos ya civilizados, y son invocados para el mal, para hombres que quieren atrapar a una mujer, invocan a Eshu para volverla loca sexualmente atraída por este hombre. Y la prostituta que muere se convierte en Pombayira. Pombayira es invocada por mujeres que quieren atrapar hombres. Y que quieren ahora también... sí o sí tiene eso un costo cuando uno se compromete y busca este tipo de auxilio. No estoy hablando de económico, sino que en algún momento eso te puede... También en lo económico, abren caminos en lo económico. No, pero ¿se puede revertir o no? Se puede revertir si la persona deja de ponerle sus ofrendas. ¿No tiene un efecto boomerang acaso? Que vos te rebota. Bueno, te dan 1 y te cobran 10. ¿Te dan 1? Te cobran 10. ¿Y cómo te cobran? Te sacan felicidad, te sacan armonía. O sea, cuenta una mujer que vos amarrás, entonces puedes perder 10 cosas. Claro, porque ese Eshu, si sos un hombre que querés atraer a una mujer, haces un ritual con Eshu, le das ofrenda de... En este caso te pide whisky y cigarrillo. Ya no es caña y cigarro. Claro, ya un poco más.
Más como sofisticado. era un caficho, era Sí. un pendenciero, está acostumbrado a una vida de riñas, de Sí. peleas, de rencillas. Artera, Y una no vida le- artera. Una vida artera. No le gusta una relación amorosa tranquila. Entonces, lo que uno va a atraer son mujeres también con ese tipo de Claro. energía. Quilomberas. Sí, ahí está, ¿verdad? sí. Entonces, va a ser una mujer infiel. Y el Eshu, como era caficho, está acostumbrado a manejar muchas mujeres, va a buscar más mujeres. No va a haber una relación amorosa feliz y armoniosa. Riñas, peleas, rencillas. Acá están diciendo, ¿es cierto que el bombero a veces llora cuando alguien va a morir? De eso no podría hablar porque no tengo experiencia y yo no hablo de lo que no sé Nuestra fehacientemente. maquilladora estaba ahí sorprendidísima porque me decía recién y estaba así, me dice que ella cuando se sube a su auto huele, que el bombero se sube y que es como a humedad, como a un perro. La energía tiene aroma, tiene color, tiene Aroma, sonido color y sonido. Por ejemplo, la gente, los devotos de la Virgen María, los Cierto, marianos, huele a rosas. huele a rosas, porque es una energía elevadísima. Y me ha pasado que en la capilla de Sestad, allá en el Pacaraí, Sí. había ido a orar años atrás y sentí olor a rosas. Busqué un rosedal y no había. Me metí a la capilla, busqué un ramo de rosas, no había. Y era la Virgen manifestándose al lado mío. Acá hay compañeros, y recordamos a Angélica Galeano, jubilada, queridísima, figura de la televisión. Ella creía que sentía los espíritus de esta zona y reivindicaba que el Mangrullo es cierto que había almas en penas y que acá por el canal incluso se manifestaba. No, de hecho, ¿Usted siente algo ahora? De hecho, yo me envuelvo en una cúpula porque si no, no voy a tener paz. O sea que está blindado. Así Estoy como- blindado porque de lo contrario estaría Pum, 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 constantemente... es como para rayos, así que Sí. permanentemente va a caminar y tipo... Sí, de hecho tengo planes, ya que me trajeron acá al canal hoy, abrir un portal para los desencarnados que quieran irse ya de acá. la plaza, ¿verdad? Que fue un ¿se va a ir a la cementerio. plaza ahora? No necesito ir hasta ahí. Ah, Nada ya. más desde el estacionamiento cuando tome mi auto. Ah, y Voy entonces a- abre y puede sentir incluso... Voy a invitar a todas las almas que quieran irse ya. ¿Alguna vez porque no asustó? todos están ¿Alguna vez preparados. un espíritu le asustó? En una ocasión sí me sentí un poco, digamos, alterado, porque cuando empecé a ayudar a los bomberos a elevarse allá en el bosque donde Sí. vivo, empezaron a venir de a miles Uy, o sea, y toda de a la tribu. millones. Entonces venía un grupo de 10 y los perros ladraban. Entonces me levantaba de mi cama 1 de la mañana, abría portales, se elevaban 1 millón. Sí. Me acostaba, media hora después, cuando ya empezaba a dormir, otro millón. O Entonces sea, digo, no le dejaban dormir. no me dejaban dormir. Una noche digo, bueno, vengan ya todos los que tienen que elevarse y déjenme dormir, por favor, necesito descansar. Y de una vinieron todos. Caminaban sobre el techo, era una locura. Se sentía como si yo O estuviera sea en que si medio de usted una recorre los manifestación. campos y los lugares, es probable que vaya invocándolos y todos entonces entren al túnel para que vayan. Exactamente. Y en esa ocasión era como si yo estuviera en medio de una manifestación multitudinaria. Y entonces ahí se sintió así como que Y vinieron abatido. no solamente bomberos, sino que almas que murieron en las guerras, porque la guerra pasó por Aregua. Claro, usted vive en Areguá, ¿cierto? Almas de todas partes, de Alto, San Bernardino, impresionante, millones, infinitas almas. Logré abrirle el portal a todos y pude dormir esa noche. ¿Usted gana plata con esto, profesor? Yo gano plata con trabajos que realizo para limpiar energías negativas en las personas. Cobro por las consultas y las limpiezas. Claro, limpieza. O sea que amarre esas cosas no, ¿verdad? Todo lo que sea energía, sea bombero, sea demonio, sea Bueno. Eshu, Pombayira, lo que sea. Nosotros le agradecemos muchísimo. Hay mucha gente que pidió llegar un poco más a profundizar después de ese material que compartimos en el informativo del mediodía, a la noche por C9N, y por eso lo invitamos. Respetamos muchísimo, explotó el WhatsApp, hay mucha gente que cree, que reivindica, por eso pusimos verdades y mentiras sobre el emblemático Caraí Pujare.
¿Algo más que quiera agregar al agradecer su tiempo y su predisposición? Nada, esto no me hace una persona especial, diferente a nadie. Simplemente soy una persona que decidió dedicar su vida a esto y ya de muchas vidas anteriores vengo desarrollando mis capacidades que todos tenemos. ¿Alguien puede leer cuándo se va a morir alguien? Eso es muy relativo. El futuro puede cambiar constantemente. Ajá, claro. Yo puedo, por ejemplo, morirme de aquí a 10 años. Puede ser que mi fecha de muerte sea de aquí a 10 años. Pero si yo me empiezo a cuidar, a alimentarme sanamente, a comer sano, a hacer ejercicio, puedo prolongar mi vida. Claro. Ahora, depende de uno. si mi fallecimiento estaba previsto para dentro de 20 años, me pongo a fumar, a tomar, a drogarme, va a pegar, me moriré en 10 años. Entonces, el futuro O sea, si uno cambia lleva mucho. la vida de bombero puede morir rápido, entonces si fuma, Claro. si es mujeriego. Esos son suicidas, las personas Ya. que hacen eso son suicidas. Profesor En el mundo Freddy, le espiritual. agradecemos muchísimo, ¿sí? Un fuerte Bueno, abrazo. cuando gusten y Y por las dudas, cuídese ahí de las almas en el parque, porque de verdad acá los compañeros en el estacionamiento sienten a veces esa No, de hecho energía, ¿sí? son seres muy buenos realmente, están pidiendo ayuda. Bueno, un abrazo. Gracias por su tiempo y seguimos Gracias, conversando. igualmente. En cualquier momento vamos a hablar de otros capítulos, ¿sí? Bueno, saludos a toda la audiencia y gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa vamos a conversar sobre las cirugías estéticas, cómo puede hacer el doctor magia para que me corrija, por ejemplo, la nariz. De eso vamos a hablar, ¿sí? Universitaria cumple 50 años y lo celebra con grandes premios y es por eso que lanza una promoción donde podés ser uno de los ganadores de 2 camionetas Kia Sportage 0 km 2024, 2 paquetes de viaje al Caribe, al destino que elijas, todo incluido más una tarjeta de crédito con $500 de fondo, 50 tarjetas de crédito de 1.500.000 guaraníes, acumula cupones